Saludos, apreciados participantes del Diplomado para la Formación de Instructores y Entrenadores de Ajedrez, avalado y certificado por la Universidad Deportiva del Sur, que dirige muy eficientemente nuestro amigo el doctor Jimmy Suárez, y la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo, presidida por el licenciado Nicolás Nigro Monasterio. Le agradezco por haberme permitido trabajar en este diplomado, que es una iniciativa extraordinaria para formar entrenadores de ajedrez que en muchas oportunidades no reúnen los criterios académicos para tal fin. Aquí se le está dando una herramienta académica que les permita poder laborar con toda seguridad en cualquier parte del mundo. Yo soy Alexia Aristigueta, maestro nacional y entrenador de ajedrez de la Federación Venezolana de Ajedrez, campeón senior de Venezuela en el 2019. Voy a trabajar con ustedes la enseñanza de la táctica y estrategia. En esta primera clase vamos a trabajar solo con la con la táctica. Para ellos tenemos un temario interesante, una prueba diagnóstico, un test diagnóstico, análisis de los resultados, estudio ejercicio de la táctica, definición de táctica, viejas y nuevas tendencias sobre el tema táctico, ejercicio de táctica y una evaluación individual que van a tener cada uno de ustedes. El tema de tratar de hacer un test diagnóstico es para conocer su nivel técnico, aproximarnos un poco a la fuerza de juego que tienen cada uno de ustedes y conocer de primera línea si ustedes manejan algunos conceptos importantísimos y principios básicos que son necesarios manejar en el ajedrez. Cuando se desea ser técnico, profesor, instructor o monitor, es importante conocer algunos principios necesarios para poder desarrollar una partida de ajedrez. Por supuesto, aquí vamos a tener el resultado. En primera instancia vamos a tener dos diagramas importantísimos. En el diagrama A se nos pregunta ¿cómo exploraría usted esta posición jugando con blanca? Yo siempre recomiendo a cualquier persona que vaya a hacer un análisis de una posición ver primeramente el equilibrio de material que pueden tener en esa posición. Las piezas blancas y las piezas negras, el bando blanco y el bando negro. Como podemos observar en este diagrama A, hay un desequilibrio de material, puesto que las blancas tienen 3 peones y las negras tienen 4 peones. Pueden tener una torre cada uno y un caballo las blancas y un alfil el negro, pero ya de antemano sabemos que no hay equilibrio de material porque el peón de más del negro hace la diferencia. De allí que después, otra de las cosas que recomiendo es que ustedes deben observar la posición de cada uno de los reyes en el tablero. Como podemos ver, el rey negro está prácticamente inmerso en una red de mate, mientras que el blanco está colocado en todo el centro del tablero en una posición privilegiada. Podemos ver además que el negro tiene un peón pasado, apoyado por la torre, pero la diferencia entre las piezas menores, el alfil y el caballo blanco, es abrumadora. El caballo está centralizado en D5, que es la mejor posición para cualquier pieza. Es el centro del tablero porque despliega todo su potencial bélico, digámoslo así, o de desarrollo. Y el alfil del negro está en una posición muy defensiva, además al borde del tablero, tratando de evitar el mate. En consecuencia, en el
curso que temprano dimos de esta misma asignatura, de este mismo módulo, pero presencial, tuvimos bastante interesantes preguntas y respuestas que se les terminaron dando. Como pueden ver ahí con la jugada sencilla de B5 jaque, el blanco consigue la victoria, puesto que el negro, al estar en una red de mate, solo tiene una sola jugada, que es capturar A por B5. Ese desplazamiento del peón de la columna B solo está permitiendo abrir el espacio necesario para que el caballo, luego de la captura del peón, se traslade a la casilla B4 para dar el mate respectivo al jugador que conduce las piezas negras. En consecuencia, hay cosas importantes allí, elementos importantes y básicos que nosotros debemos manejar. Fíjense que ya de antemano estoy dando algunos conceptos importantes, que es centralización de piezas, ubicación de los reyes en posiciones del tablero, pieza pasiva o pieza activa, como es el caso del alfil y el caballo, entre otros. Ustedes les recomiendo que vayan tratando de leer toda esa serie de conceptos en los libros que para los efectos les vamos a recomendar. En el diagrama B, la posición es prácticamente de la apertura de una partida de ajedrez. En el ejemplo anterior, diagrama A, era de un final. Ahora lo estamos haciendo con la apertura. Y se nos pregunta si las blancas capturan el peón y las negras responden con alfil G2, ¿cuál sería la variante ganadora? ¿Ok? Si el jugador de las piezas negras, o las piezas, perdón, el jugador de las piezas que conduce las piezas blancas captura en F5 y el negro hace alfil por G2 para tratar de capturar la torre que está en H1, entonces vienen una serie de jugadas importantes que nos van a permitir a nosotros obtener el resultado de esta pregunta que se les está combinando. Si en la jugada 4 es por F5 y alfil por G2, entonces las blancas inmediatamente jugarían H5, dama H5 jaque. Única jugada de el negro sería G6 e inmediatamente el blanco, como tiene ya el peón en F5, capturaría F por G6. Pero aquí se producen una serie de posibles variantes para tratar de no perder la partida de manera inmediata, puesto que el blanco está amenazando nada más y nada menos que jugar G7, jaque al descubierto con mate de una vez. Entonces hay que evitar eso. ¿Cómo se evita? Jugando el alfil, el negro el alfil a la casilla G7, que es una buena jugada. El blanco le quedaría, al blanco le quedaría capturar G por H7 jaque y el rey negro se movería a F8. Entonces se produce allí una posición que es bastante interesante y tiene más de 100 años de estudio y se han agregado algunos elementos importantes en el largo análisis de la variante. Lo vamos a dejar hasta aquí. Aquí lo que queremos demostrarle a ustedes y queríamos saber de ustedes que lo logramos ver en la clase presencial, es la posibilidad de la explotación de las columnas y diagonales débiles. En este caso la diagonal D1, H5 y H5, E8 blanca está completamente débil. Entonces ya ahí ustedes tienen un elemento más para anexar a su base de conceptos que tienen que ver con debilidades en las columnas, en las diagonales, en las filas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, que ahí observan en lo que podemos ver como los sacrificios de piezas cuando el alfil de
B7 del negro, captura en G2, ahí está el blanco sacrificando su torre de H1. Al final, esa posición es bien interesante. Luego tenemos par de diagramas más. Un final, el C, diagrama C, se le pregunta que evalúe la jugada rey G4 del negro. Si es buena, normal o mala. Y en su defecto, ¿qué recomendaría usted? Al jugar rey G4, el negro permite que con una simple jugada sencilla de parte del blanco, puesto él estaba ahí bloqueando los peones blancos, estaba bloqueándolos de buena manera, al jugar a G4 cesa el bloqueo y con la jugada F5 el blanco consigue de ganar la partida inmediatamente, puesto que amenaza mate en F4 con la torre, ¿ok? Y además amenaza avanzar el peón para promocionarlo y cambiarlo por la pieza que desee en octava, o también capturando con cualquiera de los dos peones, el E o el G del negro. En consecuencia, la partida se decide rapidísimo, porque si, por ejemplo, al jugar F5 el blanco, el negro tendría que jugar torre C4 para evitar el mate en F4, y entonces ahí se juega F6 y se captura, se permite entonces ir hacia la promoción. ¿Okay? Entonces esa jugada es una jugada mala la que acaba de hacer el negro jugando rey G4. En consecuencia, la respuesta es que la jugada es mala. No es una jugada normal de desarrollo, de cualquier tipo de jugada de ataque, ni es buena. Por todo lo contrario, la jugada es muy mala. Entonces ya aquí tienen otros conceptos, pues. Peón pasado y apoyado, coronación o promoción de un peón cuando llega a octava, etcétera, etcétera. Les digo esto porque tienen que ir armando su repertorio de conceptos básicos en el ajedrez. Luego tenemos el diagrama D. En el diagrama D nos preguntan que si las blancas pueden forzar un rápido desenlace en esta posición, ¿cómo lo haría usted? Se preguntan eso. Ya aquí esta posición es una posición que pudiéramos considerarla del medio juego. Le corresponde jugar a las blancas. Ahí vemos nosotros que el jugador que conduce las piezas negras tiene dos caballos ubicados al borde del tablero. Eso no es recomendable. Las piezas se los dije hace rato cuando analizamos el primer diagrama, el A, que las piezas deben estar colocadas casi siempre en el centro del tablero para desplegar su mayor fuerza. Cuando están en los bordes del tablero, disminuye su capacidad y fuerza de ataque, por lo tanto, ese tipo de jugada no se recomienda hacer. Y aquí, sencilla y llanamente, vamos a ver cómo se transforma una posición del medio juego a tratar de pasar rápidamente a una posición final que nos permita ganar la partida. Aquí vemos también columnas semiabiertas, como por ejemplo la columna H, que está semiabierta. Semiabierta es cuando está la columna solamente tiene un peón y otro de los peones del otro bando no existen. Esos conceptos también tienen que irlo buscando: columnas abiertas, columnas semiabiertas, columnas cerradas, etcétera, etcétera. Entonces aquí se capturaría dama por G4, única F por G4, y con la jugada caballo D6, atacando el punto de B7, inmediatamente, si el negro lo protege con la torre, o si hace cualquier otro tipo de jugada, como en efecto aquí lo hizo en esta partida, caballo B6, entonces ahora el conductor de las piezas blancas, con un sencillo sacrificio de torre en H7, de torre por H7, gana la partida porque mete al rey en una red de mate. Fíjense que cuando el caballo juega a D6, está quitándole la casilla F7, que es la casilla de escape que tiene el monarca negro.
Ahora, si el jugador de las negras captura torre por caballo, entonces al hacer el blanco alfil por torre, está ganando la calidad. Ese concepto también tienen que buscarlo ustedes en su, en, en su repertorio, en su bagaje de conceptos y conceptos básicos y elementales, para que sigan nutriendo su base de datos de conceptos. Entonces, fíjense, la diapositiva siguiente les muestra los resultados de cada una de las situaciones que se presentaron en cada uno de los diagramas. Creo que por aquí hay un errorcito, y nos lo dijo el amigo Bogar, que es en la jugada número 6 del diagrama B, en vez de decir H por G6, es F por G6. Entonces, bueno, agradecido, Bogar, por estar pendiente de esos detalles. Y bueno, lo arreglaríamos, pues. Y como pueden ver en el diagrama D, al final en la jugada 3, se hace torre por H7 sacrificando la torre, y al capturar rey por H7, entonces se le da jaque con la otra torre en H1, rey G8 y el mate en torre H8. Entonces, allí, con esos 4 diagramas que desarrollamos, nosotros podemos hacer básicamente un concepto, tener un concepto de la forma de juego de ustedes, de su nivel técnico y cómo se presentan ante una partida de ajedrez. La idea era que ustedes, con la primera presentación de la primera diapositiva, de la primera presentación que se le entregó en diapositiva, pudieran haberlo hecho y enviarlo al correo para nosotros tener una mejor criterio de sus juegos esbozados allí, además de algunas preguntas que ustedes tenían que responder o tienen que responder, que tiene que ver con su nivel de juego, su experiencia como entrenadores, como jugadores, etcétera, etcétera, el Elo FIDE, etcétera. De todos modos, se la estamos pidiendo que la vuelvan a hacer, que la hagan y nos las envíen al correo. Entonces, continuamos con lo que tiene que ver con una partida de ajedrez. Entre la táctica y la estrategia existe una amalgama, que es lo que nos da como resultado a nosotros una partida de ajedrez. Y debemos definir lo que es la partida de ajedrez en su totalidad. Esa partida de ajedrez tiene una estructura que casi todos los conocemos y tiene muchísimos años, y de esa forma es que se estudia el ajedrez, y además de esa forma, esas fases de la partida, es como se hacen estudios bibliográficos, cómo se hacen estudios teóricos, cómo se hacen estudios de cualquier naturaleza en cuanto al ajedrez. El ajedrez tiene una estructura, una partida de ajedrez tiene una estructura que es la apertura, el medio juego y el final. Existen muchísimos libros. En cuanto a eso, yo les voy a colgar un material en el grupo de WhatsApp y en la plataforma destinada para este diplomado, que tiene que ver con la partida de ajedrez y su estructura. Bueno, ustedes saben que una partida de ajedrez se caracteriza precisamente porque tiene estas 3 fases que ya les mencioné: la apertura, el medio juego y el final. Estas 3 fases, existen varios elementos que deben ser tomados en consideración para comprender lo que es el ajedrez. Uno de esos elementos es el material, el espacio y el tiempo de cada uno, y eso se diferencia dependiendo de las etapas de la partida que se esté jugando. No es lo mismo, por ejemplo, un tiempo ganado en la apertura, donde estás desarrollando piezas, que un tiempo ganado o perdido en el final. En el final un tiempo es muy valioso y muy importante. Lo mismo en el medio juego. Cada uno depende de las posiciones que tengan, y en la medida que ustedes vayan conociendo temas importantes de estudio, como los finales de peones, finales de torre, finales de dama, de caballos, etcétera, van a ver cómo el suministro y la forma de manejar los espacios y el tiempo en una partida de ajedrez decide el resultado. ¿Ok?
En consecuencia, debemos saber que estos conceptos no son elementos estáticos ni rígidos, son por el contrario flexibles y dinámicos. ¿Por qué flexibles y dinámicos? Por lo que le acabo de decir. Ellos en algunas oportunidades tú lo puedes manejar de una forma y en otras oportunidades de otra forma. Lo importante de todo esto es saber también que nosotros cuando comenzamos una partida de ajedrez tenemos la misma cantidad de material, 16 piezas, 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, un rey y una dama por bando. Y lo importante es tratar de desarrollar de forma sistemática, rápida y armoniosa nuestro conjunto de piezas en la apertura. Desarrollar la apertura de esta forma nos va a permitir tener un juego aceptable y una partida ganable, jugable. Hay personas que empiezan a jugar siempre una dama y hacen 5, 6, 7 jugadas, pierden tiempo, uno de los elementos importantes que tenemos que conocer en la partida de ajedrez, mientras que el contrario se está desarrollando atacándonos, por ejemplo, nuestra dama. O, por el contrario, empiezan a mover peones y peones, y entonces no se dan cuenta que lo que están haciendo es permitiendo que el contrario desarrolle todas sus piezas, ocupe posiciones importantes de espacio en el centro del tablero, etcétera, etcétera. ¿Ok? El espacio no es más que el campo de batalla donde se desarrollan las partidas. Entonces, bueno, allí también ustedes deben de buscar los valores de la pieza, comenzando por la unidad que es el peón, después los alfiles y los caballos valen 3 puntos. Eso es en términos generales lo que más o menos plantea la literatura ajedrecística. La torre, 5 unidades, y algunos teóricos dicen que la dama puede valer 10 puntos o 9 puntos, dependiendo de muchas cosas. Además, como les decía hace rato, que esto es flexible y dinámico en una posición determinada. Si está muy cerrada y las piezas no se pueden mover, es más importante un caballo que un alfil, o en algunos casos una dama está completamente encerrada y no puede jugarse y un peoncito sí puede jugar. Entonces los valores en el ajedrez son muy relativos, eso tenemos que tenerlo en consideración siempre. ¿Ok? Otra de las cosas que les decía hace rato es el tiempo para el desarrollo perentorio de las piezas. Eso va ligado intrínsecamente al movimiento de cada una de esas piezas. ¿Okay? No es lo mismo, como les decía, el tiempo en la apertura que un tiempo en el final. Y manejar la iniciativa en una partida es muy importante. Capablanca establecía que eso es una ventaja. La iniciativa en el ajedrez es una ventaja importante que debemos preservar. ¿Okay? Les decía pues que gente importante como el mismo Capablanca decían que la partida de ajedrez debe comenzarse analizándose o aprendiendo desde el final, pasando por el medio juego y llegando a la apertura. Decía que bueno, la apertura, esas 3 partes están íntimamente relacionadas, pero que tú juegas la apertura dependiendo del medio juego, y el medio juego depende del final al cual tú quieres llegar. Por esta razón es que el final, como dice que está solo, no depende de nadie, entonces hay que empezar a jugarse por el final. De todos modos, allí donde yo les estoy enviando les voy a enviar un escrito mío de mi libro de manual didáctico de ajedrez para entrenadores, donde yo coloco algunas cosas importantes que tienen que ver con este tipo de conceptos que les estoy planteando. ¿Ok? Dice, por ejemplo, algo así: conviene dividir el juego en 3 fases: la apertura, el medio juego y el final. Decía Capablanca, estas 3 partes están íntimamente ligadas una a otra, y sería un grave error estudiar la apertura sin tener en cuenta el medio juego y el final. De la misma manera, sería un error estudiar el medio juego sin tener en cuenta el final. El razonamiento anterior demuestra que para perfeccionarse en el ajedrez debe estudiarse el final primero de manera perentoria, de manera concienzuda, pues el final puede estudiarse y aprenderse por sí solo, mientras que el juego medio y la apertura únicamente deben estudiarse con relación al final, y en el caso de la apertura, el medio juego. Entonces, fíjense, la razón sencilla por la cual Capablanca decía que había que jugarse, empezar a estudiar ajedrez por los finales. ¿Okay? Bueno, entonces ahí hay unos fundamentos de la apertura, la clasificación de la apertura. Las aperturas se clasifican en abiertas, semiabiertas, cerradas, semicerradas, aperturas irregulares o de flanco. Eso depende del tipo de peón con que comencemos
o de pieza con que comencemos hagamos la primera jugada. ¿Okay? Entonces, entre las aperturas abiertas podemos mencionar algunas importantes, como la Ruy López, la vienesa, la escocesa, algunos gambitos como el gambito de rey, el felidor, entre otros. ¿Okay? Y bueno, la italiana y los 4 caballos, esos son aperturas abiertas. También hay una muy importante que es la Petrov, o rusa, que en el match de Karpov-Kasparov se jugó mucho, en uno de los matches de Karpov-Kasparov. Entonces, las aperturas semiabiertas, la reina de la apertura semiabierta es la defensa siciliana. Después existe la Caro-Kann, la francesa, la Pir se juega mucho, y entre otras. Y para la apertura cerrada, bueno, vemos la ortodoxa, tenemos la eslava, defensa eslava, tenemos el sistema Cole, entre otros. En la apertura semicerrada podemos conseguir algunos temas como la apertura, la defensa India de Rey, la Grunfeld, la Benoni, entre otros. Es importante decirles que para que se pueda producir una partida de aperturas abiertas, el blanco tiene que haber jugado E4 y el negro E5. En algunos casos también se conoce como el doble peón de rey. ¿Okay? Para la semiabierta se comienza con E4 y cualquier respuesta diferente a E5 es una defensa o apertura semiabierta. Lo mismo cuando jugamos D4 con la blanca. Si se responde con D4, si se responde el negro con D5, entonces entramos en lo que son las aperturas cerradas. Cualquier otro tipo de jugada que se haga diferente a la respuesta negra de 5, entonces son aperturas semicerradas. Y las aperturas de flanco, como su nombre lo indica, o aperturas irregulares, son aquellas aperturas donde no se juega E4 ni se juega D4 en la primera jugada del blanco. Entonces por ahí podemos mencionar algunas como la Sokorsky o Arangután, que es la B4, también la pequeña Arangután, que es B3, que es conocida como la Larsen, la Reti, los fianchetos indios, la inglesa, entre otras bien importantes. Entonces, bueno, es importante que conozcan lo que es el repertorio de aperturas y que puedan hacerles a sus entrenados un buen repertorio de apertura, previo estudio de la preferencia y el estilo de juego de cada uno de sus atletas entrenados o de sus jugadores. O sea, ya el medio juego en una partida de ajedrez es donde se despliega todo el arsenal bélico que ustedes tienen. Allí es importante mantener el rey siempre bajo protección, muchas veces con los enroques cortos o enroque largo, mantener nuestro rey en completa defensa, guarecido allí con una estructura donde está la torre, están los peones, porque es fácilmente atacable si está en el centro del tablero. ¿Okay? En el medio juego, donde nosotros tenemos que desplegar nuestro plan estratégico y táctico, que va siempre con un solo objetivo, que es cazar al rey o darle jaque mate al rey, que es el fin último de una partida de ajedrez. Nosotros jugamos en ajedrez es precisamente para eso, ¿ok? Para darle jaque mate al rey. Y bueno, esto tiene una serie de elementos que deben conocer ustedes, que es, por ejemplo, estructuras de peones centrales, cómo están ubicados los peones, el poder de cada una de las piezas, cuando un alfil es bueno, cuando es malo, cuando un caballo es bueno, cuando es malo, cuando hay que colocar piezas en el centro del tablero, cuando no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también vamos a conocer algunos conceptos que tienen que ver con la ventaja posicional, que se refiere a la posición de las piezas en el tablero, si están ocupando espacios que corresponden al negro o al blanco, en caso de que alguno de esos bandos esté ocupando espacio del bando contrario. El tablero se divide de la mitad de E4 hacia arriba es el espacio del negro y de E4 hacia abajo es el espacio del blanco. También hay lo que se conoce como el flanco de rey y el flanco de dama. El flanco de rey es todas las columnas que están desde la columna E, que pertenece al rey,
blanco en E1 y en E8 al rey negro hasta la columna H. Y el flanco de dama es de la columna D, que es de la columna de la dama, hasta la columna A. O la columna A hasta la D, todo eso es el flanco de dama. ¿Ok? Entonces es importante manejar una serie de conocimientos y ahí es donde se produce el desarrollo de las piezas con más fortaleza. ¿Ok? Es importante que ustedes anexen a sus bases de datos de contenidos y conceptos básicos, lo que son los peones doblados, el desarrollo de la pieza, el dominio de columnas abiertas, diagonales, lo que es el escaque, el central, lo que es el centro pequeño en el ajedrez, el centro ampliado, lo que es el dominio de la séptima y octava fila, entre otros elementos importantes que ustedes tienen que manejar en el ajedrez. Y la ventaja material, por supuesto, se refiere a la ventaja cuando ustedes rompen el equilibrio ese de que les hablé cuando nosotros tenemos 16 trebejos al comienzo de nuestra partida. Si son 8 peones y usted tiene 7 y el contrario tiene 5, entonces usted tiene 2 peones de ventaja y eso es ventaja material. Si usted tiene un caballo que lo acaba de cambiar por una torre del contrario, entonces el caballo del contrario que usted acaba de cambiar por la torre del contrario, se transforma ese concepto en lo que llamamos la calidad. Porque el negro, a pesar de que tienen una pieza de menos cada uno, pero más calidad es la pieza de la torre porque vale 5 puntos que la del caballo que vale 3 puntos. Entonces, esos son otros conceptos que ustedes tienen que ampliar. Y por supuesto, cuando se llega al final, lo importante es tener una técnica adecuada. La estrategia y el tiempo en el final de partida es muy primordial. Pues cometer un solo error puede convertir una posición ganada en tabla o perderla. Entonces, es importante conocer algunos fundamentos, algunos criterios básicos para jugar los finales, finales de peones, finales de torre, finales de piezas menores, de piezas pesadas, y los finales elementales, que son finales donde están el rey de un bando débil contra el rey y cualquier otra pieza pesada, una torre, una dama del bando fuerte. O finales solamente de peones y rey contra rey, etcétera, etcétera. Ese tipo de finales hay que conocerlo, que son básicos y enseñárselo a los muchachos. ¿Okay? Entonces, bueno, hay que tener, para jugar un buen final de buena manera, hay que tener una buena técnica y un plan a seguir que nos permita conocer posiciones críticas y tomar en consideración la ganancia de los tiempos para poder llegar a feliz término en el conseguir el objetivo primordial, que es ganar la partida, dar jaque mate o transformar un peón cuando coronamos en una dama o en cualquier pieza que nos dé ventaja decisiva para ganar la partida. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos ese tipo de conceptos importantes que hay que manejar para las partidas. Allí en ese material le dejo bastante información para que ustedes puedan manejar. ¿Okay? Es importante que también tengamos a mano conocer algunas definiciones que tienen que ver con ser un entrenador, ser un instructor, atleta o deportista. ¿Okay? Para manejar bien esta información, nosotros podemos decir que el entrenador deportivo o director técnico es la persona encargada del entrenamiento físico, mental y técnico de un atleta, en especial si se dedica a ello profesionalmente. ¿Okay? Un instructor es una persona que tiene por oficio enseñar una técnica o actividad en especial. Puede ser de deporte o militar. Fíjense, el instructor es más que todo precisa una información estricta y concreta, mientras que el entrenador maneja más información, maneja más conceptos, tiene que trabajar con lo mental, que es lo psicológico, con lo físico, que es la preparación física de cada atleta, y sobre todo la técnica ajedrecística, que es importante establecer y mantenerla y darla. El atleta, por supuesto, es una persona que practica el atletismo, generalmente un deporte. Ese concepto viene de Grecia, cuando la primera Olimpiada, pero sin embargo se utiliza ahora para definir la persona que de alguna manera practica algún deporte. Un deportista es la persona que hace al menos un deporte tanto físico como mental, porque nuestro ajedrez
básicamente lo tienen catalogado como un deporte mental, no como un deporte físico. Para los que son venezolanos y están participando en este diplomado, sería bueno que se dieran una pasadita por el artículo 6 de la Ley Orgánica de Deporte y Actividad Física y Educación Física, que en ese artículo maneja 12 definiciones que tienen que ver con lo relacionado al deporte y a los conceptos importantes como entrenador, atleta, deportista, fisioterapeuta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? También la persona que desea ser entrenador debe manejar y definir conceptos previos que tienen que ver con competencia deportiva, estructura mental, estructura de entrenamiento y tomas de decisiones. Una competencia deportiva no es más que un evento donde cada persona participante, llamada competidor, intenta llegar primero a la meta antes que otro lo haga. En nuestro caso del ajedrez, nuestra meta es, por ejemplo, en un torneo de 7 partidas, llegar a la partida 7 con la mayor puntuación que los demás para ganar. ¿Ok? En caso de una partida nada más, es ganar esa partida. En caso, sería la meta, ¿no? En caso de que sea un match de 3, 5 partidas, es ganar la mayor número de partidas y tener la mayor puntuación para ganar ese match. ¿Por qué se habla entonces de una estructura mental? Porque de una estructura mental determina de forma inequívoca y completa qué hay que hacer para resolver con éxito la tarea que se nos presenta en una eventual partida de ajedrez. ¿Ok? Debemos manejar que la persona tenga un criterio mental, un conocimiento, una formación y capacitación ajedrecística que le permita jugar su partida de ajedrez con toda tranquilidad, paciencia, con serenidad, etcétera, etcétera. Y recuerden que siempre una partida de ajedrez estaba sobre la base de toma de decisiones. En cada una de nuestras jugadas que nosotros hacemos una partida de ajedrez, en cada una tenemos que tomar una decisión. Y esta decisión es un proceso creativo que usted lo transforma en eso, en un proceso creativo de acuerdo a los conceptos que usted maneja. Por eso le hago tanta referencia que tienen que tener una base de datos con conceptos importantes de ajedrez. Kasparov dice que la mayoría de las, parafraseando un poco lo que dice Kasparov en su libro de cómo un comentario que en cómo la ajedrez imita la vida, dice que los elementos triviales de el ajedrez o concepto básico es lo que nos permite conocer o hacer las bellezas y producir las bellezas artísticas cuando producimos una partida bella con sacrificio, etcétera, etcétera. Parafraseando algo así decía Kasparov. A propósito de un comentario que hacía de un libro de Petrosian, del gran campeón Tigran Petrosian. ¿Ok? Las tomas de decisiones es algo más que conocer la estrategia y las tácticas. Usted debe tener, como le decía, un bagaje de conocimiento para tomar sus recomendaciones importantísimas para hacer con claridad una toma de decisión que le permita ejecutar y ganar partidas de ajedrez. ¿Okay? Después, bueno, tenemos nosotros lo que para un entrenador decía Tony Ness, que en su actualización profesional debe conocer las ciencias relacionadas con el deporte. Esto es muy importante. El entrenador deportivo debe estar al día profesionalmente. Debe estar al día porque él debe conocer las nuevas técnicas que se implementan y se aplican en el deporte en específico, en este caso nuestro, en el ajedrez. ¿Okay? ¿Cuáles son? Por ejemplo, debe manejar algunas ciencias formales como son la física, estadística, matemática y computación. Esto es importante cuando ustedes van a desarrollar los planes de entrenamiento que eficientemente explicó en el primer módulo el organizador internacional y nacional Nicolás Negro Monasterio. ¿Okay? Y también, ¿por qué? Porque bueno, ustedes tienen que medir los resultados de el avance que van teniendo sus atletas, igual que lo que usted va
enseñando, la forma como lo está haciendo, todo eso tiene que ser medible para poder lograr un objetivo final, que es cuantificar los avances que han tenido con los atletas que usted de alguna manera está entrenando. La ciencia de la salud, por supuesto, debe saber de anatomía, kinesiología, medicina y biomecánica. No es que usted se va a convertir en un médico con esto o un especialista, no, tiene que tener conocimientos generales por si acaso en un evento algún niño de usted, por ejemplo, se desmaya o le da un mareo o tiene que ser atendido porque ese día se sintió mal, de náuseas y le produjeron vómitos, etc. Debe conocer todo este tipo de, de ciencias, porque además usted tiene que estar pendiente de la forma fisiológica del atleta cuando está en competencia y cuando está en el entrenamiento. Debe además manejar los cambios que se producen con esos jóvenes, aún más cuando son niñas, porque su forma, su formación humana, biológica, por ser el sexo femenino, tiene unos cambios violentos y bruscos durante los meses, y eso usted debe manejarlo con criterio importante y técnico, ¿ok? Y hay otra ciencia que debe conocer, que es lo que acabo de decirle, pues la ciencia del deporte, que es filosofía, medicina deportiva y psicología deportiva. Sobre todo la psicología deportiva es muy importante. En la mayoría de los deportes, una vulgaridad, una grosería, un mal gesto, una actitud reprochable de un atleta o de un entrenador pueden hacer incluso que el atleta se retire de ese deporte y abandone el deporte en general. Entonces, ojo con esto, hay que estar pendiente y manejarlo de buena manera. Bueno, entonces entramos en el tema ya que es el estudio de la táctica. Esto se define como un procedimiento, método específico que se sigue para conseguir un fin determinado o alcanzar un objetivo. En términos militares son operaciones que se llevan a cabo en una guerra. Recuerden que nosotros comparamos muchísimo nuestro ajedrez con un escenario militar que dicen que es una guerra. Luke Pachman define la táctica como un complejo de métodos y medidas para fomentar el desarrollo de un plan estratégico propio y para impedir o retardar el del adversario. Fíjense, es un método complejo, dice él, ¿no? ¿Para qué? Para desarrollar un plan estratégico a nuestro favor e impedir el del adversario. Es un conjunto de medidas y métodos para llevar a la práctica nuestro propio plan estratégico y obstaculizar el del adversario. ¿Ok? Entonces, eso es importante manejarlo. Acuérdense, el plan estratégico, técnico, táctico, siempre es tomando en consideración el nuestro y el del adversario. No podemos tomar solamente el nuestro. Tenemos que tratar de adivinar todo lo que quiera hacer el adversario. Y lejos de adivinar es tratar de prever con nuestros bases de conceptos que tenemos en el ajedrez, como se lo vengo diciendo, los planes que están tratando de formular o de hacer el bando contrario. ¿Okay? Entonces aquí vamos a llegar a lo que son las tendencias de la táctica. Existen algunos autores de libros importantes que comenzaron incluso desde el siglo XVII a trabajar con este tipo de literatura. Esos literatos son algunos de mucha importancia que ustedes conocen y que hemos aprendido con ellos. Yo en mi caso particular, yo aprendí mucho con los libros de Ludwig Pachman, Estrategia Moderna en el Ajedrez y las tácticas modernas en el ajedrez, tomo 1 y tomo 2. También de Watson, que se refiere a la moderna estrategia en el ajedrez. Y el de Roberto Grau, el argentino, quien tiene 4 módulos bellísimos, 4 libros que se llaman Estrategia, la tenía ahorita, se llaman Tratados Superiores de Ajedrez. Es importante esos 4 libros de Grau, que ustedes se lo aprendan, y uno que nunca debe faltar en su biblioteca es a la autoría de Armin Sowit, con la práctica de Mi Sistema y Mi Sistema, porque con ese texto, con ese libro, se oponía la escuela de ajedrez hipermoderno a los tradicionales que están encabezados por Tarrant, Zuckerton, Lasker, entre otros. Y hay que ver las cartas que se escribían estos señores para debatir
con mucha inteligencia, con mucho criterio técnico, con un verbo exquisito, debatir los puntos de vista de contraposición de una escuela con la otra. Es importante manejar toda esa información. ¿Okay? Tenemos también que los elementos de la táctica es la jugada, la maniobra y la combinación. Una jugada es cuando una pieza abandona la casilla de donde está situada y va a otra casilla, ya sea defensiva u ofensivamente. También podemos decir que estas pueden ser activas, pasivas o expectantes. ¿Qué significa activa o pasiva o expectante? Bueno, expectante usted dice una jugada, está esperando a ver qué es lo que van a desarrollar. El contrario, puede ser una jugada ofensiva o defensiva o ambas a la vez. Porque usted puede hacer una jugada defendiendo una posición y al mismo tiempo está atacando con esa misma pieza, en esa misma jugada, otra posición. Entonces la maniobra no es más que una serie de jugadas que producen un resultado. Puede ser un resultado que gana la partida y la pierde o hacen tabla. O un resultado que en ese momento logra un objetivo. Acuérdense en el ajedrez paso por paso. Van alcanzando metas, logran objetivos y al final el resultado, el objetivo general al final, que es el resultado que queremos todos, que es ganar la partida dando jaque mate o alcanzando una posición que nos permita obtener una ventaja decisiva en cuanto a lo posicional o en cuanto a la obtención de material. ¿Okay? La combinación no es más que maniobras obligadas, la mayoría de las veces incluyen sacrificio de materiales, dando a la posición un sorprendente e inesperado giro. Esto es producto de lo que ustedes ya conocen, pues que en algunas partidas los sacrificios pueden ser buenos o pueden ser malos. Esas combinaciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Pueden algunas veces ganar la partida o la puedes perder. Pero todo depende del momento en el cual estás jugando. Así llegamos entonces nosotros a ver algunos ejercicios tácticos en la apertura, en el medio juego y en el final. Esos ejercicios tácticos son bien importantes que ustedes lo manejen porque la táctica es la resolución inmediata de una posición que existe en ese momento en el tablero de ajedrez. Mientras que la estrategia, por el contrario, voy a adelantarme aquí un poco al tema que me corresponde luego, es el tratado general, la forma como usted visualiza lo que quiere hacer, el qué va a hacer es la estrategia y cómo lo va a hacer es la táctica. Aquí nosotros vamos a ver cómo vamos a resolver, cómo vamos a estos par de ejercicios que tenemos. En el diagrama A, el negro juega H6, ¿ok? Atacando el caballo blanco. ¿Cómo procedería usted conduciendo las piezas blancas? Fíjese lo que le estaba diciendo hace rato, ¿ok? Fíjese lo que le estaba diciendo hace rato. Yo creo que les voy a enviar, les voy a montar en el grupo de WhatsApp un grupo de libros, de texto, de ajedrez importantes para estos temas. Y uno de los que le voy a colocar es el de los 10 mates famosos que ustedes deben conocer, del gran maestro Illesca, quien ha sido 7 veces campeón de España. Y le voy a colocar ese porque algunos temas, como en este caso, tienen que ver con ese tipo de situaciones de mate en el ajedrez. Fíjense, si ahí el negro hace H6, inmediatamente nosotros podemos hacer caballo E6. ¿Por qué? Porque la dama no tiene a dónde ir. Fíjense, no puede jugar a C7, a B6 ni a A5. En consecuencia, el negro tiene que capturar a juro el caballo. Entonces hacer F por E6. Y la dama blanca domina la diagonal D1, H5 para dar el jaque mate porque el peón de H ya está en H6 cuando atacó el caballo. Entonces inmediatamente esa partida la gana las negras con esto, las blancas con estos conceptos que ya nosotros conocemos y lo aplicamos en una partida. Es lo que llaman posiciones típicas. Entonces manejamos el criterio de una posición típica, que en ese caso sería ese mate, que es el mate loco. Lo manejamos, esa posición típica, y la reflejamos más o menos con esto. Cuando el negro captura F por E6, deja la gran diagonal abierta y se produce ese mate. En el diagrama B, la cuestión
tiene que ver con los temas importantísimos que nosotros conocemos ya del ajedrez, los que estamos avanzados. Ahí la posición es sencilla. Deberíamos de hacer una jugada como torre por E6. Torre por E6. Y fíjense, nosotros lo primero que debemos haber hecho es hacer un análisis, juzgar esa posición, comenzando por lo que yo le dije, la cantidad de material. Hay 6 peones por bando, hay una torre por bando, hay una dama por bando, hay un caballo y un alfil por cada bando, y ellos tienen entonces un material, un equilibrio material importante. En este tipo de final, si usted logra sacar una pequeña ventaja, eso la puede transformar en una victoria. En consecuencia, con torre por E6, la única jugada que queda es tomar torre por torre. Allí después la blanca hacen dama por G7, 2 signos de admiración, jaque. Si el rey se mueve, se captura la dama, pierde la dama negra. En consecuencia, debe tomar la dama negra. Y entonces usted ahora hace caballo por E6, tomando la torre, jaque. El rey que está en G7 se mueve a F6 y usted captura la dama que está en C7 y ya se ganó un peón de ventaja. Y luego, bueno, con maniobras vuelve a sacar su caballo por A6, F5 y empiezan los ataques con el rey suyo hacia el centro, y con un peón de ventaja debería ganar la partida. Entonces aquí se trabaja con la táctica de manera combinativa para lograr una pequeña ventaja que es de un peón y ganar ese final de partida, porque después quedaría con un alfil de caballo contra alfil con un peón de más. Y bueno, técnica haría, entonces con técnica haría que usted ganara esa partida. Luego tenemos el ejercicio que tiene que ver con el diagrama C, que con una sencilla maniobra las blancas deciden la partida rápidamente cuál es la secuencia de la combinación. Entonces ahí lo que hay que decir es cómo puede ser la combinación para ganar esa partida. Les digo que es sencilla. Se jugaría allí torre de 6, atacando el caballo, atacando la torre, se captura, torre por torre, después caballo por D6, tomando la torre, jaque, y al mover el rey, entonces nosotros empezamos con una maniobra que nos permita ganar la partida, porque atacamos con nuestro caballo el flanco de dama y penetramos con nuestro rey por F5 atacando los peones de casilla blanca. Perdón, los peones de la negra por las casillas blancas. Entonces, es aquí como nosotros pasamos de un final de torre y caballo a un final solo de caballo, pero con una amplia ventaja que nos va a permitir ganar la partida. ¿Ok? Entonces, esta es una sencilla maniobra que permite ganar esa partida. Y el otro diagrama, que es el diagrama D, allí tenemos una partida bellísima que jugaron en la Olimpiada de La Habana en 1966 los grandes maestros Robert Fischer, Bobby Fischer, conocido como Bobby Fischer, y Baltasar Grigori, el yugoslavo, que era uno de los jugadores más fuertes del mundo en esa época, y Fischer gana esta partida. La pregunta es, si las negras jugaron rey a 7, en ese momento, ¿cómo seguirían las blancas? Bueno, sencillamente las blancas siguen con caballo por A6. Si el negro captura B por A6, entonces la torre de C entra en C6, hacen torre por C6, ataca dama y ataca, coloca al rey en una posición de mate. ¿Ok? Y la partida se decide inmediatamente. En consecuencia, este jugador no ataca, no hace la retira, él hace otra jugada, pero Fischer después inmediatamente lo remata, capturándole una pieza.
y la partida termina, porque es que no tiene escapatoria. Si caballo por A6 y no toma, ¿qué otra jugada le correspondería hacer? Le van a dar un jaque al descubierto, le van a tomar en C7 y ya se están ganando 2 peones. Y la torre va a penetrar igualito por esa columna semiabierta. Entonces es importante que ustedes manejen toda esta serie de conceptos que tienen que ver con las columnas abiertas, semiabiertas, estructura de peones, porque en el ajedrez esos conceptos los van a manejar ustedes toda la vida. Hay conceptos tácticos, les invito a que hagan un glosario, un compendio de conceptos ajedrecísticos para la táctica y para las estrategias. En este caso la táctica, lo que es el ataque doble, el ataque en horquilla, lo que es la ganancia de calidad, pérdida de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de conceptos importantísimos que ustedes tienen que manejar para poder darle a sus estudiantes la información concreta y la información precisa. Les digo entonces que hemos llegado al final de esta importantísima clase. Les voy a colgar en el grupo de WhatsApp la evaluación. Le voy a colocar, le voy a montar también lo que acabo de decir de lo que es la estructura de la partida de ajedrez. Eso es como especie de un artículo que yo hice y que lo tengo en mi libro de manual didáctico para entrenadores de ajedrez del año 2013. Y bueno, decirles que la evaluación en este caso también la voy a montar en el grupo de WhatsApp y en la plataforma para que ustedes la realicen con toda normalidad. Cualquier situación que necesiten me pueden escribir al WhatsApp de mi grupo, perdón, al WhatsApp privado mío, que es el siguiente, el número es 04 12 737 7547. Y también tengo otro que es 04 26 530 49 59. Entonces, me escriben, por favor, traten en lo posible de que no sea en hora de la noche. Ya uno, independientemente de que si algunas personas están en otros países, es importante que se maneje el uso horario y vean a qué hora pueden. Yo puedo recibir mensajes hasta las 8 o 9 de la noche, pero de ahí en adelante, por favor, no lo hagan. Entonces, le agradezco la atención. Ya vamos a montar la información que tiene que ver con la enseñanza de la estrategia, que va a ser el próximo video, el próximo audio. Y decirle pues que también le vamos a dar chance por los problemas técnicos en cuanto a lo del internet. La semana pasada vamos a dar chance entonces para que ustedes puedan entregar sus evaluaciones, estas dos que le voy a colgar dentro de poco, y las dos que faltarían, que es el análisis de una partida jugada por mí contra un maestro internacional, ganada por mí. Esa es una partida muy bonita. Ustedes van a tener que ahí analizar la partida desde el punto de vista técnico, estratégico, táctico y psicológico. ¿Ok? Y también vamos a hacer un compendio o una guía o un tema que ustedes escojan, cualquiera, me dicen y lo trabajamos, pero en equipo. En los equipos están constituidos de la forma como lo hizo el organizador nacional Nicola Negro Monasterio. Vamos a dejar esos mismos grupos para que ustedes lo trabajen. Entonces, bueno, un fuerte abrazo. Estamos completamente a la orden y esperemos que esto les sirva de buen provecho para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y en nombre de el rector Gigi Suárez, del amigo Nicola Negro Monasterio y mi persona, el maestro nacional Alexis Aristigueta, le doy las gracias
a todos por estar participando y por estar interviniendo en este tipo de formación académica que es indispensable, repito, para todas las personas que de alguna u otra manera tienen que ver con la formación profesional y capacitación de su ajedrez. Muchísimas gracias.